Sí, mediodía. Bueno, sin duda estamos en el momento más difícil. Este es el momento más difícil, obviamente para la sociedad y también para la toma de decisiones, tanto para el gobierno nacional, para la reta, para los gobernadores, para los intendentes. Y es el momento más difícil porque ya van 55 días desde el inicio de la cuarentena. La economía está en un derrumbe total, ya está pleno el impacto del derrumbe económico, en muchos sectores el mayor de la historia, incluso caídas superiores a las que hubo con el estallido de la convertibilidad en el 2002, y al mismo tiempo se inicia una flexibilización, una apertura gradual de la cuarentena que no está exenta de riesgos. De hecho, lo han mencionado tanto Alberto Fernández, Larreta, Kicillof o los intendentes de uno u otro partido político que saben que si en estos días, cuando el número de contagios, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, sigue creciendo y ya aborda los lugares críticos, los barrios carenciados, las villas, los geriátricos, bueno, si eso ocurre, este primer intento, prueba de ir gradualmente hacia otro lugar, desde lo que fue la cuarentena dura, puede tener sus marcha atrás. Y sobre todo, fíjense lo que dijo el ministro de Salud, Ginés González García, que me parece que es muy sintomático de lo que efectivamente piensan hoy los gobernantes. La idea, dijo Ginés González García, de que esto va para largo. Mucho de lo que se dice hoy, mañana no es válido. Es decir, la idea de que hay una incertidumbre muy grande respecto a cómo sigue la política sanitaria. Y esa incertidumbre hace todavía más difícil este momento desde el punto de vista económico. Porque la incertidumbre hoy económica es total. No solamente estamos viviendo el derrumbe de la economía, sino también mirando hacia adelante, algo fundamental para toda economía, que es tratar de saber cómo siguen las cosas, algunas variables mínimas, el dólar, la inflación, el nivel de actividad y demás. Estamos en un momento donde la incertidumbre es total, es decir, no hay posibilidad de proyectar ni siquiera de acá a un mes. Y en ese contexto, el dólar paralelo está en 127 pesos, los dólares alternativos también por ahí, 124, 125 el contado con liquidación, el dólar bolsa, y el gobierno está en una carrera contrarreloj en las próximas 2 semanas, cuando se va a definir si la Argentina cae o no en un default total. Y obviamente no es lo mismo si Argentina logra esquivar, evitar ese default, o si efectivamente Argentina va al default en 2 semanas, porque en ese contexto se agravan todas las variables económicas. Y este dólar que el presidente dijo ayer, que no sabe por qué ayer estaba en 124, hoy en 127, bueno, claramente no sería un techo si efectivamente Argentina termina en 2 semanas en un default. Entonces, estamos en el momento crítico desde el punto de vista de la política sanitaria, con este ensayo de una política que ha sido muy exitosa. Vamos a reiterar y repasar lo que está pasando en Brasil, que es verdaderamente espantoso. Hay una crisis total en Brasil, 800 fallecidos en las últimas 24 horas. Ya están en 12.500 fallecidos, una crisis política, una crisis económica. Claramente no hay ningún tipo de estrategia desde el punto de vista sanitario. Los gobernadores que miran esos números tienen el sistema de salud desbordado en San Pablo o en Río de Janeiro, en Manaus, y quieren cerrar, están en el momento de tratar de cerrar todavía más la cuarentena. Y Bolsonaro que dice que hay que salir a las calles porque van a estallar los pobres, porque está viendo efectivamente que la economía igualmente de Brasil está cayendo muy fuertemente. Pero volviendo a la Argentina, estamos en el momento más difícil. En un rato va a estar contestando acá preguntas Mercedes Marcol Pont, la titular de la AFIP, porque hay muchísimas preguntas que llegan a mi Instagram, Maxi Montenegro Oficial, a las redes de A24, en los últimos días respecto a las críticas de pymes, monotributistas, autónomos por los créditos a tasa cero
o el pago de sueldos por el ATP. Bueno, ¿qué está pasando con las demoras? Y fíjense, y los va a responder Mercedes Marcó del Pont, la titular de la AFIP. Vamos a ver si por primera vez podemos dialogar con ella en este programa para efectivamente nos explique, bueno, cómo viene cada uno de los programas que anunció el gobierno y que se tienen que implementar también contrarreloj. Y fíjense, cuando hablamos de el momento más difícil, esto se ve no solamente en las tensiones que hay para ir flexibilizando la cuarentena, sino en las tensiones que empiezan a haber muy fuertes de todos los sectores económicos después de 55 días de cuarentena y el derrumbe de la actividad. Y todas las críticas que hay respecto a cómo está llegando con demoras la asistencia oficial, críticas de pymes, de monotributistas, de autónomos, de cuentapropistas en negro, de asalariados informales, también de trabajadores en blanco, que algunos cobraron efectivamente sus salarios y a otros de la misma empresa no le depositaron los salarios porque efectivamente el Estado a algunos les depositó y a otros no les depositó el subsidio. Y todo eso obviamente genera mucha tensión también política. No es casual que Alberto Fernández haya salido ayer con todo a criticar a la oposición y a disparar contra María Eugenia Vidal, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, u otros dirigentes de Juntos por el Cambio. Es decir, Alberto Fernández, que empieza a ver que estas críticas empiezan a dirigirse hacia el gobierno. Bueno, está bien, tuviste la política de cuarentena, que fue exitosa, muy exitosa en lo sanitario, pero profundizó el derrumbe que tenía esta economía en los últimos 2 años. Anunciaste la ayuda estatal, en muchos casos no llegó y en otros está llegando muy tarde. Y empiezan las críticas respecto a la capacidad de gestión que tiene el Estado argentino. ¿Qué dice Alberto Fernández? Alberto Fernández dice, sí, es cierto, se caen los portales de internet de los organismos públicos, de AFIP, de ANSES, a algunos les llega, a otros no les llega, pero como todo gobernante dice, bueno, me dejaron un Estado destrozado y dispara contra la oposición que se fue, contra Vidal, contra el propio Macri. Eso marca también los límites que tiene hoy, más allá de las responsabilidades. Son evidentemente cuestiones que vienen desde hace mucho tiempo en la Argentina respecto a la capacidad de gestión que tiene el Estado y más en una crisis económica como esta, los límites del propio Estado argentino y del propio gobierno, ya sea Alberto Fernández o Larreta en la ciudad de Buenos Aires, para tratar de encauzar una crisis económica muy pero muy grande. En un ratito entonces les decía, Mercedes Marcó del Pont va a estar acá contestando preguntas respecto a qué está pasando con los subsidios para salarios o los créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos. Hay muchos mensajes que están llegando con muchas preguntas. Fíjense, además, desde dónde viene la economía argentina para hablar de este derrumbe que se ha visto en toda dimensión en abril y que seguramente se va a profundizar más allá de algún tipo de apertura parcial en mayo. Este derrumbe de la actividad, esta crisis en el mercado laboral, donde hay más de 1,5 millones, 2 millones de trabajadores suspendidos, que están cobrando aparte con rebajas salariales del 25-30%, pero ¿de dónde venimos? Estos son los últimos datos de AFIP, del Sistema Integrado Previsional Argentino, que llegan hasta el mes de marzo. Todavía no están los datos de abril. Obviamente en marzo hubo 10 días nada más de cuarentena, que se inició el 20 de marzo. Esto es de dónde venía la economía argentina. El impacto se va a ver de lleno en abril. Bueno, en marzo, según los registros de AFIP, había 164.475 puestos de trabajo menos formales en blanco registrados ante la AFIP que en marzo de 2019, es decir, que un año atrás. Es decir, que esta era una economía que en marzo ya había perdido casi 165.000 puestos de trabajo en blanco respecto a un año atrás. Obviamente, ahí está en casi la total responsabilidad del gobierno anterior, de Mauricio Macri, pero ese era el punto de partida. Y hay que ver cuánto influye en esto también el inicio de la cuarentena, pero veníamos ya con una destrucción de puestos de trabajo muy grande, que había sido
también muy grande en el año 2018. Y fíjense la cantidad de empresas que desaparecieron en marzo del registro de la AFIP respecto a un año atrás, marzo de 2019. Casi 15.000 empresas, 14.830 empleadores, empresas que se registran como empleadores, que tienen empleados a cargo en los registros de la AFIP. Fíjense los números, es una caída de 2,7% del total de padrón de empresas registradas en AFIP. Esta era la línea de partida que tenía Argentina prácticamente hace 55 días cuando comenzó la cuarentena. Se habían perdido 165.000 puestos de trabajo y prácticamente 15.000 empresas menos registradas en AFIP. Básicamente en los sectores que está golpeando hoy también más fuertemente la crisis. A ver si tenemos las otras placas y no nos repetimos con esta. La industria, el comercio, el transporte, los sectores donde más se está pegando la crisis. ¿Está la placa? Bueno, claro, se pasó de 553.883 empresas registradas como empleadoras en la AFIP en marzo de 2019 a 539.000 en marzo pasado. Insisto, era el punto de partida y de ahí la cuarentena y el impacto que sin duda va a ser todavía mayor en términos de destrucción de puestos de trabajo y de menores empresas registradas ante la AFIP. También esto puede ser o que fueron despedidos los empleados o se tendió a informalizar. Es decir, muchas empresas se bajaron del registro de AFIP.